En realidad es el presupuesto quinquenal. Bueno, sí, ustedes también. saben que, de hecho, es una rendición de cuentas, porque somos el único país en el mundo, dicen los que saben, por lo menos en el mundo occidental, que tenemos presupuesto quinquenal, pero es una rendición de cuentas con respecto a la rendición de cuentas anterior. Bueno, en realidad seguiremos siendo, ustedes no, ustedes viven una realidad distinta, Maldonado, pero en general seguiremos siendo un país de suaves ondulaciones y, como decimos en cuanto estudiamos geografía, ¿no? No hubo ninguna ruptura con respecto al proceso que venía desde antes, que en realidad era un proceso que pensaba seguirse profundizando cambios en la organización económica, pero bueno, no. Nos quedamos en lo que pudimos llegar en el gobierno de la coalición. Hay más aumento del gasto, aunque controlado. Hay más aumento de deuda, aunque controlado, porque el equipo económico no tiene, con el ministro Donne a la cabeza, no tiene intenciones de virar demasiado al descontrol del gasto, ¿no? Eso es por ahora, porque en realidad después la fuerza política a la que pertenece tiene un criterio de manejo del gasto que no es del todo prolijo, ¿no? Y cuando es como una casa, ¿no? Digo, la gente no se tiene que preocupar por el lenguaje complejo que usan los economistas. Si yo gasto más de lo que gano, tengo dos maneras, tengo una manera, mejor dicho, de salir, que es endeudándome. Bueno, al país le pasa lo mismo. Y la otra cosa que nos quedamos muy preocupados y que esperábamos de este gobierno algún cambio por todo lo que habían dicho en la campaña electoral era más recursos para el Poder Judicial, que realmente no se le dio prácticamente nada, menos del 10% de lo que pidió, para la Fiscalía, que también se le dio alrededor del 10% de lo que pidió, y todo el sistema educativo. No soy de las que pienso que cuanto más plata, más resultados en educación, pero se les dio muy poco, se hicieron reasignaciones después en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pero quedaron con muy pocos recursos, ¿no? Así que yo saco en conclusión, y con esto termino esta pregunta, y estoy a lo que ustedes me pregunten, que hay que tener cuidado. Yo ya, cuando empezó la discusión, lo puse en mi cuenta de Twitter. Esta forma de discusión del presupuesto quinquenal, al menos en Senado, es muy peligroso porque, como el Frente Amplio tiene mayoría, prácticamente se convirtió en una escribanía de gobierno. Es decir, hay que tener cuidado que el Parlamento no se convierta en escribanía de gobierno, o sea, en una cosa de mero trámite. Es cierto que en diputados se negoció más, pero también los supuestos opositores al gobierno, que son 4 votos, no son una oposición firme desde el punto de vista ideológico ni de proyecto, ¿no? Me refiero a Cabildo Abierto, que no se sabe qué es a esta altura, ni si es Cabildo Abierto, y Salle, que siempre es impredecible. Entonces el Frente, sobre todo con el voto de Perrone, puede lograr las mayorías enseguida. Entonces hay que tener cuidado, la ciudadanía tiene que estar atenta en eso. Haciendo un poco de docencia, ¿qué se supone que va a suceder? ¿Que se va a votar todo esto a carpeta cerrada o habrá discusiones específicas, por lo menos vinculadas a algunos rubros? La Cámara de Diputados, como es tercera Cámara en este momento, no puede hacer modificaciones, puede decir sí o no. O sea que las pocas modificaciones, se tradujeron en varios sustitutivos y aditivos, muchos, pero cambios sustanciales fue muy poco, fue redistribución de dinero y poco dinero. El tema es que pueden decir sí o no y bueno, no creo que haya ninguna modificación. ¿Esto genera la expectativa de una adecuación presupuestal dentro de un año, por ejemplo? Bueno, todos apostamos a eso. Apostamos a que en realidad, lo dijimos en sala, el poco tiempo que tuvimos para discutir, cosa que también yo lo cuestioné. Por suerte lo cuestioné al comenzar la sesión, y como yo me comunico mucho por mi cuenta de Twitter, que es la única red social que tengo, levanté el video, ¿no? Porque fue una manera de discutir en el Senado, digamos, forzada. De alguna manera la oposición
incurrió en el error de aceptarlo. Vamos a decir las cosas como son. No tenemos votos para oponernos, pero bueno, por lo menos podríamos haber dado una discusión que no se dio, excepto esa constancia que yo dejé. Y el jueves a la madrugada, a las 12 y poco, se terminó de aprobar, y en las ocasiones que pudimos intervenir, lo dijimos. Esperamos que pase, ¿qué va a pasar en este año hasta la rendición de cuentas? Porque todos los economistas de todas distintas opciones, además los independientes, ¿no?, que son los que uno más confía, se consideran que se basa en un, criterio muy optimista del funcionamiento de la economía. Entonces hay cosas que solamente se podrán llevar a cabo si efectivamente la economía crece muy poco, como está previsto, ¿no? Pero si crece la economía. ¿Qué sucede con aquellos temas que la coalición no votó de manera unánime? No pasa nada. Digo, el relacionamiento con la coalición, que vamos a entendernos, en el Senado solo Partido Colorado y Partido Nacional. Sí. En la Cámara de Diputados es sumado el Partido Independiente. En diputados, o cuando negociamos con diputados, porque nosotros trabajamos conjuntamente con diputados, invitamos a Perrone. A veces va, a veces no va. El relacionamiento es muy bueno. Nosotros aceptamos perfectamente y piloteamos, como digo yo, las discrepancias que en este momento manifestó el Partido Colorado en algunas votaciones. Pudimos llegar a acuerdos con el Partido Colorado en general, y bueno, el sector de Ojeda votó algunos artículos de determinada manera y el sector de Vamos Uruguay de otra manera, pero fueron muy pocos. En general pudimos acordar con Vamos Uruguay. Y yo lo que rescato, y lo digo sinceramente, que el ambiente de relacionamiento, la forma, mejor dicho, de relacionamiento es excelente, que eso es lo más importante. ¿Entre integrantes de todas las bancas o de la coalición? Sí, es posible relacionarse muy bien con el Frente Amplio. Hasta ahora vinimos relacionándonos muy bien. Para mí, y yo ya tuve alguna manifestación pública al respecto, el presupuesto y la forma que yo entiendo que se llevó a cabo la discusión, no digo que sea un antes y un después, pero sí una advertencia. Yo tengo muy buen relacionamiento con el economista Odone, discrepancias, pero tengo más acuerdos, que así la próxima rendición de cuentas no la vamos a permitir, porque tengamos o no tengamos los votos. Él estaba en España. Yo pienso que si él hubiera estado acá, hubiéramos podido recurrir a él, porque tiene un criterio muy técnico para manejar el Ministerio de Economía, y quedó en manos de la dirigencia del MPP o MLN, que es lo mismo, de una muchachada a la cual yo quiero mucho, pero porque son personas que podrían ser mis hijos o son menores que mis hijos, pero no tienen experiencia, y sí lo que tienen es a veces arranques de soberbia por de tentar el poder. Y eso es peligroso cuando se es senador, ¿no? Porque no hay ningún líder en el Senado, vamos a entendernos. No, el Frente no tiene líderes. En general es un problema que tiene el Frente Amplio, creo que lo hablamos el otro día, es decir, o la otra vez que conversamos. No hay un liderazgo claro, y eso es peligroso para el país, porque suponemos y no suponemos, porque ella ha hecho declaraciones, y Alejandro Sánchez también, que es Lucía Topolansky, que es la que está manejando en este momento el Frente Amplio, y un grupo de dirigentes históricos, que quedan muy pocos, del MLN, y después toda la muchachada que recibe órdenes. Así que eso es peligroso para el país, y al menos yo lo advierto, y se lo advierto a mis compañeros, porque yo conozco esa fuerza política, ¿no? Yo estuve ahí hasta el 2013. Claro. Senadora, y hablando de liderazgos, en el Partido Colorado, Bordaberry y Ojeda cada día se entienden menos, y en el Partido Nacional parece que el liderazgo Delgado
basta ahí, pero hay gente que también de alguna forma discrepa con él. ¿No estaremos frente a un vacío de liderazgo que fue importante desde el retorno de la democracia hasta ahora? Y que además también hay que reconocer, todo se ha ido dando durante este tiempo con el gradualismo del cual habló Sanguinetti cuando volvimos a la democracia, ¿no? Que el país era un país gradualista y que teníamos que tener un poco de paciencia, y da la impresión que ese estilo se sigue manteniendo, pero con un detalle importante: aquellos líderes hoy no están. Entonces, ¿cómo se sustituyen esos líderes? Bueno, no es por justificarnos, porque somos parte de una realidad. Hay una crisis de liderazgo en el occidente. Uh-huh. Los que peinamos canas, aunque nos las tiñamos como yo, conocimos grandes líderes, ¿no? En Alemania, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos. Trump es un líder, pero es peligroso. A veces podemos estar de acuerdo con algunas de sus acciones, pero es un líder populista, ¿no? Y los populismos son antidemocráticos per se. El tema del Uruguay no sale de esa situación. Y es cierto que hay una crisis de liderazgo. Yo no es porque sea luisista, porque lo fui siempre y lo seré, pero el Partido Nacional tiene un líder. Uh-huh. Es un líder, Luis Lacalle Pou, que es el único despegado de todos los demás líderes, y no quiero con esto ofender absolutamente a nadie de ningún sector político, pero él ha optado en este momento, y si él optó por eso, los que confiamos en él hacemos fe de que está correcto en su estrategia, por aparecer rara vez en la vida política. Después, sinceramente, dentro del Partido Nacional no hay otro liderazgo como el de Luis. Uh-huh. Obvio que tenemos gente como Álvaro Delgado, que fue el candidato, Martín Lema, Nicolás Olivera, que está tratando de construir su liderazgo desde Paysandú, pero en este momento el que lidera realmente es el Partido Nacional, es Luis, y además, como es el único líder despegado de todos los demás partidos políticos, es un objetivo a perseguir. Por eso tenemos que estar muy atentos, porque hay muchas operaciones que la gente puede pasar desapercibido, pero que claramente son operaciones dirigidas a perjudicar su imagen. El directorio del Partido Nacional la semana pasada planteó una serie de sugerencias sobre el tema de la seguridad. Sí. Una propuesta bastante ambiciosa y profunda en algunos casos. ¿Es posible que eso se implemente con lo que se votó para el presupuesto? A ver, gran parte de las medidas que se proponen, o las más estructurales, son legislativas. Obvio que siempre tienen un replique en el presupuesto, porque hay más gasto en el sistema carcelario, obviamente más gasto en el sistema judicial, siempre están las rendiciones de cuenta para recurrir. No está dispuesto el ministro de Economía a dar partidas extrapresupuestales, eso ya lo dijo, pero lo que pasa es que estamos en una situación de inseguridad que, vuelvo a repetir, ustedes son distintos, pero que en realidad, me refiero a Maldonado, ¿no? Pero es absolutamente excepcional. El Frente Amplio tendría que haber hecho una autocrítica ya, porque nosotros habíamos empezado a implementar medidas que fueron muy cuestionadas, y muy cuestionado fue toda nuestra política de inseguridad, y en realidad lo que pasa es que se está agravando. Montevideo se ha convertido en una ciudad muy difícil para vivir. Yo vivo, por ejemplo, 40 años en la misma casa, vivo en una zona residencial como es el Prado, a una cuadra de la Casa Presidencial, que se supone que por más que no vive Orsi allí, es una zona vigilada, y después de que oscurece, a todos, y yo no soy una persona que tenga mucho miedo de nada, pero se transforma totalmente, ni le digo lo que es el centro. Hay muchas cosas que conozco, a pesar de que me jubilé en el 2012, pero hay mucha violencia en los centros educativos, hay mucha violencia en el tránsito. La sociedad se ha convertido en una sociedad violenta. Entonces, hay que tomar medidas de fondo que para mí van por el lado de la educación, pero esas llevan más tiempo, y hay que tomar medidas excepcionales. Por eso las propuestas de
por ejemplo, la cadena perpetua revisable, ¿no? Y el aumento de algunas penas, que no es que consideremos que es la solución, pero son medidas excepcionales para una situación excepcional. Bien, pero también hay muchas sugerencias que requieren de un presupuesto adecuado y bueno, el tiempo ya está, ya. Bueno, Ustedes lo presentaron pensando de que esto podía tener una vuelta, un cambio en estos días antes de que vaya a la aprobación final. No, porque el ministro fue muy claro además. Es decir, primero reitero, la Cámara de Diputados, de acuerdo a la Constitución, solo puede decir sí o no. No puede hacer ninguna modificación. Entonces, eso en primer lugar. Y además el ministro fue muy claro en sus comparecencias en el Senado, que fue 2 veces o 3, y en manifestaciones a la prensa, que no va a haber más partida de gastos, es decir, no va a haber más recursos, o si lo quieren llamar inversión en otras cosas. Cada organismo, lo dijo textualmente, tiene que ser eficiente en la administración de lo que se da en esta oportunidad. Lo que nos preocupa sí es este comienzo de cierres de empresas o de salidas del país, de cierres y salidas, y algunos mensajes del actual gobierno que no son favorables a inversores extranjeros, que bueno, en el periodo pasado vinieron, y muchos, ¿no? Entonces, eso tendrá que entender ideológicamente el partido de gobierno, cosa que yo sé que no lo van a entender, lo podrá entender el ministro de Economía y decidirá hasta cuándo aguanta o no, pero si no hacemos que el país crezca, seguiremos endeudándonos. Se pusieron más impuestos, cosa que se había dicho que en la campaña electoral que no, y bueno, recurrirán a más impuestos porque no hay otra manera. Si no crece el país, no hay otra manera. Yo la verdad que terminé este presupuesto quinquenal con una sensación muy, a ver, ¿qué palabra uso que sea entendible? De mucha impotencia, porque yo tengo hijos jóvenes, tengo nietos que son chicos, pero quiero que se queden en el país y la situación del futuro, por eso yo que decía al comienzo, seguiremos siendo una penillanura suavemente ondulada, ¿no? Senadora, gracias por esta charla, muy amable. A las órdenes, a las órdenes. Buena jornada y ya que estamos, felices fiestas y un próspero año 2026. Muy amable. Para ustedes, igualmente.